en más de una ocasión les he compartido curiosidades de esta red social muy popular en Estados Unidos que se llama Reddit, ¿no? Y que no es igualmente popular en otros lugares del mundo, especialmente en español, pero digamos, yo no estoy haciendo ninguna promoción de esta red social, no creo que sea importante sumarse, pero básicamente funciona no tanto en torno a los individuos, no, o sea, no soy yo que tengo mi página tipo Facebook o que tengo mi cuenta directa, de hecho cada uno tiene que tener una cuenta, pero fundamentalmente funciona como los antiguos foros de discusión. O sea, básicamente se crea un tema, ¿no? Y los que quieren discutir en ese tema se meten en ese tema. Entonces normalmente tiene gente muy fanática y algunos de los que están interesados en un tema específico, y algunas de estas cuentas de Reddit que no son simplemente pues para despotricar o para quejarse o para insultar, reúne unos expertos interesantes, cuentas que tienen que ver con la historia, con la arqueología, etcétera. Tiene gente importante interesada que hace comentarios y que van construyendo. Pero después tienen otras más superficiales, por ejemplo, las novias ultra conflictivas, donde la gente cuenta historias pues de horror, nadie sabe si verdaderas o falsas, ¿no? Historias de horror de lo que hicieron estos novios, ¿no? Cómo ofendieron a todo el mundo, cómo pidieron que les pagaran tal. O sea, hay bastante chisme. Y una de esas cuentas de chisme que es interesante, que es reveladora, es una cuenta que se llama Relationships, ¿no? O sea, relaciones. El asunto es que uno de los posts, a veces en Reddit hay posts que se vuelven tremendamente populares y saltan a otras redes sociales, ¿no? Y son introducidos ahí, se reproducen en YouTube, se reproducen en Twitter, etcétera. Y un comentario en esta cuenta de Relationships en Reddit saltó a Twitter, el Twitter en inglés, y sobre todo entre los tuiteros católicos, ¿no? Y este es lo que cuenta una muchacha de 22 años respecto de su novio de 24 años. Y dice, mira, he cambiado los detalles, pero no sé si era necesario porque no creo que mi ex novio vaya a leer esto, ¿no? Y dice, conocí a mi novio hace más de un año, ¿no? Era muy gracioso, bien parecido, bondadoso e increíblemente inteligente, y yo lo amaba realmente mucho, ¿no? Nunca tuvimos problemas. Él me escuchaba, entendía mis problemas, y cuando no los entendía, trataba realmente de entenderlo y se preocupaba mucho por mí y me preguntaba para saber más y para poder entender y apoyarme, ¿no? Él fue siempre un tipo bastante espiritual, ¿no? Y muy interesado en la historia. Y es justamente lo que se graduó en la universidad, en estudios de historia. Y tenía un interés muy particular en el catolicismo y en el monasticismo, o sea, la vida monástica, ¿no? De monjes. También tenía un poco de sentimentalismo sobre su educación religiosa, porque él fue criado como católico, esta muchachita no. Entonces simplemente aceptaba que su enamorado fuera católico, que su novio fuera católico, pero ella no era católica, ¿no? Sin embargo, algunos meses atrás comencé a darme cuenta de algunas cosas extrañas, ¿no? Él hablaba frecuentemente de su rechazo al mundo material, una crítica que yo de alguna manera compartía porque yo soy bastante de izquierda, ¿no? Y también tengo mis críticas al materialismo, ¿no? Pero en otras ocasiones diría cosas extrañas como sufrir es noble, es algo noble, ¿no? Y hablaba de cuán honorable, entre comillas, y cuán satisfactoria él pensaba que la vida monástica debía ser, porque
literalmente, y esto lo pone en comillas, está siguiendo los pasos de Jesucristo, o algo parecido, dice ella. Este, una vez más, como en el caso de sus críticas al dinero y al mundo material, lo descarté como su romanticismo, ¿no? Y que como una visión romántica de el área de la historia que él estaba estudiando en ese momento, que era la historia medieval. Pero hace un mes me dijo que me iba a dejar para entrar a un monasterio y volverse franciscano. Esto, esto resultó siendo un total shock para mí. Y, y al comienzo creí que él no estaba siendo serio, pero poco a poco me fui dando cuenta que era totalmente serio, ¿no? No sé cómo puedo procesar esto, ¿no? He estado tratando de comprender y he tratado de convencerlo de que cambie de idea, ¿no? Pero, pero cada vez que hablábamos de este tema, él en vez de enojarse, acá sigo leyendo lo que dice esta jovencita, ¿no? Él en vez de enojarse, calmadamente citaba las escrituras y esto me hacía a mí sentirme más mal y más enojada, ¿no? Yo traté de explicarle cuán devastada estaba de que él me dejara y que me dejara de esta manera, y cuando yo usé este argumento, él comenzó a hablarme de un sacerdote escocés que frecuentemente hablaba de cuán malas eran las máquinas de lavar, o sea, las lavadoras, y cómo era importante que él se tuviera que separar de todo deseo material en un monasterio, incluso si eso significaba que iba a dejar de estar conmigo, y que entendiera que las cosas difíciles eran muchas veces buenas, que las cosas difíciles no eran necesariamente malas. Esto la chica sigue diciendo, por paréntesis sobre las máquinas lavadoras, ¿no? Este sacerdote escocés al que hace referencia este joven desconocido, ¿no? Hablaba de básicamente cómo cualquier cosa que reemplace el trabajo humano, y la labor y el esfuerzo y el sacrificio eran malos, ¿no? Esa es su propia opinión, no es la opinión de la iglesia, pero nosotros sabemos que muchos monasterios siguen pensando así y viven de esa manera, ¿no? A través del trabajo manual. Entonces, es una idea que no es, digamos, dogma de la Iglesia Católica, pero es una idea que lleva a muchas personas a la santidad. Vuelvo a lo que dice esta muchachita y dice, supongo que tengo que sentirme contenta por él, no, en signo de interrogación. Yo lo amo y porque lo amo quiero lo mejor para él, pero eso no cambia el hecho de que me siga doliendo tremendamente. No estoy segura de qué tipo de consejos estoy buscando en este foro, ¿no? Ahí en Reddit, dice, pero tal vez lo que quiero saber es si alguien ha tenido alguna vez una experiencia similar o conoce a alguien que ha lidiado con una cosa como esta. Gracias, ¿no? Entonces, es curioso porque esta muchacha es una muchacha honesta, o sea, no tiene los parámetros de la fe para entenderlo, pero sí tiene un buen sentido humano de que ha batallado con esto, pero cree que se debería sentir contenta y no sabe qué comentarios encontrar, ¿no? Y los comentarios que se ponen en Reddit, y especialmente los comentarios que recibieron más aplausos, digamos así, más aprobaciones, que son los que terminan subiendo, digamos, en este foro, ¿no? Son comentarios
sorprendentemente sarcásticos, ¿no? Yo podría decir incluso un poco desalmados frente a esta chica que está exponiendo, digamos, su corazón y un sufrimiento que está dispuesta a aceptar, pero que, porque es una persona claramente decente, pero que no sabe cómo manejar, porque no entiende la vocación, no entiende el llamado, ¿no? Entonces, de las respuestas más populares dice, oye, parece que esta ha sido una de las movidas para desembarazarse de una mujer más épicas que he escuchado, ¿no? Este, y definitivamente estoy pensando sumar esta a mi playbook cuando quiera dejar a una mujer, ¿no? O sea, sumarla a mi hoja de recursos para tratar a una mujer, ¿no? Entonces, obviamente, los comentarios de este tipo, ¿no? Que he recibido este tipo de comentarios, ¿no? Incluso cuando esto se puso en la cuenta de Twitter de Relationships, ¿no? Los comentarios fueron muy similares, ¿no? Lo interesante es que la reacción de mucha gente que sigue esta cuenta de Relationships es muy distinta a la relación de los tuiteros católicos, del círculo de tuiteros católicos en Estados Unidos, ¿no? Para los tuiteros católicos esto les parece familiar. Para el resto es absolutamente inexplicable. O este muchacho es un muchacho completamente insano, o sea, está mal de la cabeza. Esa es una de las teorías. Las otras teorías es de que simplemente ha querido desembarazarse de la chica y le ha metido un cuento espiritual pues, para deshacerse de ella. O que este tipo es un tipo completamente egoísta y egocéntrico por hacer lo que él quiere sin pensar en lo que quiere su novia, ¿no? Y estas reacciones me parecen muy interesantes porque nos ayudan a comprender, hermanos, por qué es tan difícil que un joven o una joven hoy en día acepten su vocación. Porque cada vez la vocación es más extraña para la gente. El Señor sigue llamando, ¿no? Las personas siguen siendo llamadas. Pero si nosotros tenemos una crisis vocacional es porque simplemente las personas ni se imaginan de que puedan tener esta vocación. Cuando la mayoría de los jóvenes están apartados de la iglesia, cuando tienen una opinión absolutamente negativa de la iglesia, cuando no les interesa la vida de la iglesia, ¿cómo van a poder interpretar correctamente cuando tienen este hambre interior, este hambre que muchas veces los lleva a tratar de, digamos, silenciarlo y acallarlo con drogas, con diversión, con fiestas, con alcohol, con lo que sea? O que tratan, digamos, de sublimarlo de alguna forma con alguna de las maneras extrañas o New Age de espiritualidad que en el fondo no llenan a nadie, ¿no? Porque el vacío no es un vacío de espiritualidad, es un vacío de Dios específicamente, de una persona concreta, la persona de Dios. Se los digo como alguien que fue llamado por Dios a la vida consagrada y que ahora vive como consagrado por la mayor parte de mi vida, ¿no? Más tiempo en el que he vivido consagrado que el que no he vivido consagrado ahora, gracias a Dios. Pero obviamente esto nos hace reflexionar especialmente en los jóvenes que gracias a Dios mantienen un vínculo con la iglesia o que están abiertos a reestablecer o a comenzar a establecer un vínculo con la iglesia y sienten el llamado y descubren el llamado. Y es importante que estos jóvenes sepan que el llamado es contracultural, que alguna vez puede haber estado de moda en el pasado, pero que ahora es contracultural. Y hay que estar preparado para eso. No solamente están las dificultades propias de la vocación a la vida consagrada, que por si acaso no son
en nada mayores que las dificultades de la vida matrimonial. Toda vocación tiene sus propios desafíos, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos para el cual el Señor nos ha preparado desde el momento que nos creó? Y eso es lo que muestra cuál es nuestra vocación. Es un discernimiento sobre mí mismo y sobre el llamado de Dios, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos esto y lo transmitamos a los jóvenes, que los jóvenes sepan de que la vocación es contracultural, tan contracultural como fue Jesús viviendo el celibato en esa era en Israel. Y que la vocación siempre va a ser contracultural y probablemente más entonces, ¿no? Más ahora y más en el futuro. Y por eso la responsabilidad de los padres de alentar el discernimiento vocacional de sus hijos es enorme. Si a los desafíos en la incomprensión del mundo que no entiende y que se burla, digamos, de lo que es una vocación, que se desconcierta de la posibilidad del llamado a la vida de plena disponibilidad apostólica de parte de jóvenes, hombres y mujeres. Si a eso le sumamos que los padres no los apoyan porque tienen sus propias ideas de dónde debería ir su hijo y están dispuestos a ir incluso en contra de la voluntad de Dios, papás sepan que van a tener que dar cuentas muy serias el día que se encuentren con Dios. Y si en algún lugar un muchacho o una muchacha con vocación o discerniendo la vocación tiene que encontrar apoyo, es en su hogar. Que tengan un buen día.